Buenas tardes. Tenemos hoy la novena sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI con una alteración de lecturas, como ya habíamos indicado, aunque no afecta para nada al avance cronológico por los años de nacimiento de los autores, ¿no? Porque en este caso Carlos Lozano Robledo, autor de Pajarero, que es la obra que vamos a analizar, nació en el año 74, al igual que Isaac Rosa, que será la siguiente obra del ciclo. Se va a ocupar de analizar esta obra, que es bastante compleja, sobre todo para intentar adscribirla a algún género determinado. Sara Pérez López, que es alumna del segundo del grado de estudios hispánicos y que, bueno, pues ha tenido las ganas de enfrentarse, ¿no?, a un texto que ya por su título, pues provocaba bastante extrañeza, ¿no?, sobre el contenido que pudiera llegar a tener. Así que, en fin, le agradezco el esfuerzo de haber analizado esta obra y le doy ya paso para que nos hable de Pajarero. Cuando quieras, Sara. Muchas gracias, Fernando, por darme esta oportunidad y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como bien ha dicho, soy Sara Pérez y me voy a ocupar de la obra Pajarero de Carlos Lozano Robledo. He decidido dividir la presentación en estos 4 puntos. Primero hablaré un poco sobre el autor, ya que es bastante desconocido en el ámbito literario. Le voy a tratar unas características más características o más importantes. Luego voy a apuntar algunas notas de humor, pues ya que estamos en un ciclo de novelas de humor. Y por último, unas reflexiones que el autor aporta a lo largo de la obra. Bueno, pues primero voy a tratar un poco el autor. Carlos Robledo Lozano nace en Madrid en 1974, se licenció en Biología en la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado profesionalmente haciendo estudios de impacto medioambiental en Cádiz. Desde 2003 es profesor de asignaturas de Ciencias de Secundaria y Bachillerato en el Colegio Santos Ángel British School en Madrid. Bueno, él ha publicado 3 obras. Nosotros en este ciclo nos vamos a encargar de la primera obra, Pajarero, publicada en 2019 por la editorial Tundra, que, bueno, algunos compañeros me preguntaron que dónde se puede adquirir este libro, porque, bueno, no siempre están todas las librerías y es porque, bueno, la editorial Tundra solamente publica libros especializados en aves y es difícil de encontrar. En la contraportada se describe esta obra como crónica vital de un observador de aves. Más tarde trataré este aspecto sobre la crónica vital. El año pasado publicó Por todos los esquinos hortelanos en la editorial Bicho Malo Libros y es un relato sobre un viaje ficticio contado por un pájaro, que es un zaparito fino, y está ilustrado por María Álvarez Orgaz. Y por último, ha publicado también el año pasado en Bon Ediciones Cuando en lo alto. Esta novela es un poco diferente ya que no trata sobre pájaros, sino que está centrada en el componente histórico. Y es la historia del viaje del rey Baltasar desde el reino de Saba hasta Babilonia, debido a la aparición de una estrella. Y allí se va a encontrar con 2 antiguos compañeros y va a comenzar su aventura. Y bueno, ahora ya voy a pasar a las características que me han resultado más relevantes de esta obra. Lo primero es el género, que es lo que más problemas da. Bueno, ya Fernando adelantó algo en el correo del lunes de si es una autobiografía, una autoficción o qué realmente es esta obra, porque es un poco diferente a las que ya se han analizado. Bueno, crónica vital o libro de viajes. En la contraportada, como ya he dicho, y en la sinopsis que ofrecen las librerías, se define como una crónica vital de un observador de aves, pero yo no estoy del todo de acuerdo con esta definición, ya que la RAE explica que una crónica es una narración histórica en la que se cuentan los acontecimientos en orden consecutivo. Pero bajo mi humilde criterio, pues yo no considero que esta obra deba considerarse una narración histórica, sino más bien un libro de viajes.
En las breves notas y agradecimientos, el autor dice lo siguiente: soy profesor de secundaria y bachillerato. Llevo ya muchos años intercalando en mis clases de ciencias anécdotas de viajes y, aunque siempre supe que debía ponerlas en papel, han sido los alumnos a lo largo de 16 promociones quienes más me han animado a escribirlas. Y también añade: la casa obligada Bocanada ha producido 26 historias que recorren junglas, bosques fríos y templados, estepas, manglares, desiertos cálidos y helados, océanos, sabanas, costas, etc. Por lo tanto, como acabamos de leer, el autor denomina el contenido de esta obra como anécdotas de viajes o incluso historias que recorren todos esos lugares. Por ello, pues son parte de unas experiencias que ha vivido a lo largo de unos viajes y que los ha realizado durante un espacio y un tiempo concretos. Lo que pasa es que sí que es cierto que es muy difícil categorizar obras dentro del género de libro de viajes, ya que navega un poco entre la autobiografía y la crónica histórica, como es el caso de Pajarero. Sin embargo, yo pienso que cumple con algunas características propias de este género de libro de viajes y, bueno, pues me ha parecido relevante destacarlas. Lo primero un poco así es la narración, que en cuanto a la narración, los libros de viajes tienen como objeto o como motivo el viaje en sí. Y como ya estamos comprobando, la obra Pajarero está articulada en 26 historias o anécdotas de viajes. Por lo tanto, pues es un objeto importante en la articulación de la obra. Lo que pasa es que eh, el, la finalidad del libro a priori no son los viajes, sino más bien la observación de aves, pero bueno, es el medio para lograr poder observar esas aves, el viaje. Luego, la estructura del libro de viajes por lo general es lineal, sigue un itinerario o una ruta marcada, pero bueno, más tarde en el índice ya ahondaré en este aspecto en cuanto a Pajarero. Pero bueno, en este tipo de obras de libro de viajes no suele haber narraciones paralelas ni estructuras encastradas, sino que toda la novela suele girar en torno a ese viaje. Y esto también ocurre en Pajarero. Y tampoco hay así unas digresiones muy extensas. Normalmente esas digresiones se utilizan para poder describir paisajes, animales, ciudades, etc. Otra característica que comparte Pajarero y los libros de viajes es que la narración es episódica, es decir, no se narra todo el viaje, sino que el autor selecciona las partes que más relevantes le resulten o interesantes. Normalmente Carlos Robledo cuenta anécdotas que de alguna manera le han impactado o le han causado pues cierta relevancia. Entonces, por eso pienso también que es un libro de viajes, por la manera episódica que tiene de contarlo, sin que no se centre en detalles así más banales, sino en lo que él considera más importante. Bueno, en lo que respecta a los personajes, no he querido hacer una diapositiva con personajes porque, bueno, en cada historia se encuentran cada vez más y más personajes, que si las guías turísticos, los ciudadanos con los que habla, los compañeros con los que va de viaje no siempre son los mismos, entonces, claro, la lista sería interminable. Y en un libro de viajes, el personaje que realmente importa es el viajero, y en este caso es Carlos Robledo. Y bueno, en la breve nota de agradecimientos del autor, pues ahí sí que Carlos especifica quiénes forman parte de sus viajes. Y, y eso. Luego otro aspecto es el narrador. Como estamos viendo, es la persona más importante de este tipo de libros, que en este caso pues es Carlos Robledo. Entonces está escrito en primera persona. Y también podríamos decir que hay una unión o un solapamiento entre autor y narrador, ya que el viajero es también el autor de la obra. Por eso resulta complicado saber si realmente esto es una autobiografía o una autoficción. No hay una diferencia tampoco muy clara entre lo que es eso, la realidad, que es la ficción. Sé que la finalidad de Carlos Robledo es ser verosímil, en querer que el relato tenga pues
pues cierta coherencia, que no haya nada maravilloso ni extraordinario. Lo que pasa es que, claro, al estar dentro de un género literario, tiene unas características lingüísticas concretas y eso hace que en algunas ocasiones a lo mejor el narrador haya sido algo exagerado o haya tergiversado un poco cómo son los acontecimientos. También hay que pensar que se está contando una experiencia o un testimonio y cuando una persona recuerda algo, la memoria es selectiva y no siempre podemos contar nuestros recuerdos al pie de la letra. Creo que también eso hay que tenerlo en cuenta en este tipo de géneros. Y bueno, por último, un factor que me ha resultado así muy interesante es que en los libros de viajes, como su nombre indica, solo importa el viaje, el universo externo, no el interno, el del viajero. Sí que es cierto que pues hay viajeros medievales que dan su valoración o muestran los prejuicios que tienen acerca de algunas culturas. En el caso de Pajarero, Carlos Robledo, pues muchas veces cuando una situación realmente le está marcando o, o siente que tiene que exponer su opinión, sí que inserta reflexiones y por eso he añadido ese último punto para poder compartir las que más me han resultado interesantes. Y bueno, ahora voy a tratar el título. ¿Por qué? Porque cuando yo leí esta obra dije, uy, un pajarero, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es un pajarero? A lo mejor hay personas que también tienen esta duda. Claro, porque llamarlo ornitólogo al libro iba a ser poco comercial, la verdad. Bueno, un pajarero, según la RAE, es un dicho de una persona aficionada a los pájaros, especialmente a su observación en un ambiente natural. Yo pienso que esta definición se queda corta para lo que simboliza ser pajarero para Carlos Robledo. Y por eso, antes de comenzar la primera parte, nos ofrece este poema de Pablo Neruda, que es parte del poemario Arte de pájaros. Y dice así: yo, poeta popular provinciano pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro a pájaro conocí la tierra, reconocí dónde volaba el fuego, la precipitación de la energía y mi desinterés quedó premiado porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma y la inmovilidad no me detuvo. Bueno, yo pienso que nuestro narrador y autor ha querido insertar este poema al principio de la obra para que tengamos la definición que él realmente considera necesaria para el término pajarero. Creo que es mucho más profunda y completa que la de la RAE. Y bueno, como esta palabra me resultó tan llamativa y tan interesante, me puse a buscar en internet más, a ver si, yo qué sé, tiene otras definiciones o no sé, otras acepciones, pues descubrí que a el gremio que trabaja con los pájaros también se denominan, pues eso, pajareros y se dividen entre capturadores, criadores y vendedores. Y bueno, a la derecha he insertado estas ilustraciones de Alberto Beltrán, que como veis, pues son de personas que están comprando pájaros en esas jaulas y bueno, hay muchas ilustraciones interesantes acerca de los pajareros y los vendedores de pájaros. Bueno, yo soy pajarero, ¿tú qué eres? Esto es el título de un artículo de opinión que escribió nuestro autor, Carlos Robledo, y que está, he dejado aquí el link, lo que es que no se puede meter, bueno, si no el que se descarga la presentación pues podrá acceder a ello. Y lo he insertado porque me resultó muy interesante. Es un artículo en el que habla un poco sobre temas medioambientales, el cambio climático, los negacionistas, también trata las connotaciones peyorativas que alberga ser pajarero, la necesidad que tienen en nuestra sociedad moderna de tener un hobby y bueno, por eso también he querido resaltar esta parte del artículo en el que habla sobre los hobbies. Nos aburrimos mucho en Occidente y, en consecuencia, hemos creado sofisticados pasatiempos. Unos practican zumba, otros escalan 8000 y algunos persiguen Pokémon en los baños públicos. Con voluntad de romper el hielo, os confieso que mi entretenimiento favorito, espero que compartido con muchos de los que vais a leer este texto, es el de observar aves. Bueno, aquí él señala que es su pasatiempo favorito. Yo pienso que para Carlos Robledo es algo más que un mero pasatiempo, ¿no? Comparado con perseguir Pokémon, pues yo creo que es más fidedigno el poema de Neruda a lo que realmente Carlos piensa acerca de los pajareros.
Es más, en muchas partes del libro lo considera como un modus vivendi, como pasa aquí en la página 50, que un amigo le dice a Carlos: compañero, la vida de pajarero es de las más duras que hay. Por eso pienso que rebajarlo a un mero pasatiempo no, no es del todo correcto. Creo que para él es más un modo de vida, y por eso he añadido este cuadro de Magritte en el que el cuerpo del hombre es una jaula con pájaros, porque bueno, creo que representa muy bien a nuestro autor. Entonces, bueno, habrá que hablar un poco del motivo del viaje, ¿no? Que son los pájaros, lo que mueven el viaje. Y así dice Carlos Robledo: los pájaros me salvaron la vida. Me encontraron en la biblioteca de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid cuando me aburría con los libros de bioquímica, y me han acompañado desde entonces, suponiendo probablemente el único motivo para no quedarme quieto y la excusa perfecta para recorrer lugares fascinantes que ni siquiera de niño soñé con visitar. Pues eso, la frase "los pájaros nos salvaron la vida" habla por sí sola, ¿no? De lo que simboliza para Carlos los pájaros. Y bueno, el autor y narrador tiene el detalle de las especies de aves, resaltarlas con negrita, como ocurre en esta numeración, que dice así: la zona del puerto es un espectáculo de tiñosas, pelícanos, piqueros, iguanas marinas, fragatas, leones marinos y garzas de lava. Incluso algún paíño se anima a buscar trozos de pescado entre los pequeños botes. Bueno, como veis, solamente señala las especies de aves. El resto de animales no los pone en negrita. Y bueno, para los interesados en las aves, la imagen es una garza de lava. Y ya por último, la última característica que quería resaltar es el índice. Es un índice bastante original. La obra está dividida en dos partes. La primera parte son los viajes desde 1999 hasta 2011 y la segunda parte de 2011 a 2018. Bueno, el motivo de haber dividido en dos partes es porque debe ser en 2011 cuando conoce a su mujer, Sara. Y entonces para Carlos, él señala que fue un momento que marcó un antes y un después en todos los sentidos. Es por eso que coge este año para dividir el libro. Además, cada capítulo es un viaje y siempre al comenzar señala el lugar, el país y bueno, más o menos la fecha en la que se originó. Y luego destaca una cita que no es una cita de un filósofo o un pensador, sino más bien de una de las personas que han formado parte de ese viaje y que, bueno, que a lo mejor sirven como conclusión o como resumen del viaje. Luego, durante las dos partes intercala 7 interludios. La primera parte 6 y la segunda parte 1. Los interludios me han descolocado un poco, porque son capítulos que tienen un tinte más reflexivo y que no presentan las mismas características que los viajes. Normalmente están situados en España, hay algunos que no, pero bueno, la mayoría sí que se desarrollan en España. En los meses de trabajo, los que él no viaja, porque suele viajar en verano y en las vacaciones de Navidad. Entonces es una época en la que, bueno, él está como trabajando y tal, y son episodios cotidianos que tienen así como un componente más profundo y reflexivo, ¿no? Y, y siempre señala también una cita que normalmente pues, es de un pensador o de un filósofo o un escritor. Luego también hay una entreparte que, como el nombre indica, pues está entre la primera y la segunda parte. Y en este capítulo lo que hace es insertar una técnica psicológica denominada el palacio de la mente. Y dice así: el palacio de la mente es un concepto renacentista, consiste en un espacio tridimensional en el que puedas casi literalmente pasear y buscar en sus compartimentos los recuerdos virtualmente dispuestos. Es como una manera de organizar tu mente, ¿no? Y entonces él nos sumerge en su mente, nos empieza a describir algunas de las partes de ese palacio, algunas de las habitaciones, comparte con el lector algunos episodios más privados de su infancia, no del todo, solo de algunos detalles o pinceladas, pero bueno, comparte algún detalle. Y todo este entramado psicológico yo creo que es una excusa para poder introducir
uno de sus primeros encuentros con Sara, porque claro, luego en la segunda parte va a ser uno de los personajes que más se repita y es una manera como de presentar al personaje, ¿no? Bueno, al personaje o a la persona, porque aquí navegamos entre la realidad y la ficción. Y luego la obra finaliza en un epílogo, que, bueno, no estoy dando ningún spoiler ni os estoy aquí destripando el final de la obra porque no hay un final tampoco. El epílogo es una manera de concluir, ¿no? Es como un viajecito más breve, bueno, no es un viajecito más breve, sino que la historia es más breve, se sitúa en Omán, están solamente Carlos y Sara y después de hacerle una foto a un pájaro en una cueva, creo, pues dice Carlos, mira a mi izquierda y me sorprende descubrir a Sara que, usando su frontal para iluminarse, anota en su cuadernillo Wadi al-Muksai, cárabo árabe. Bueno, porque Sara en la segunda parte, cada vez que viajan, va anotando los pájaros que van viendo, ¿no? Y entonces es una manera como de decir que, claro, que Sara va anotando en su lista, pero la lista es muy amplia y hay que seguir llenándola, ¿no? Como es un final abierto de, bueno, estamos aquí, sigue anotando, pero aún hay mucho que ver y muchos pájaros que apuntar en la lista. Además, vuelve otra vez al Palacio de la Mente para recordar a su abuela porque ve unas pisadas en la arena y entonces le recuerdan a las pantuflas de su abuela, que es una de las personas a las que dedica esta obra. Y bueno, ya voy a dar paso al humor. A lo mejor no me da tiempo a leerlo todo, probablemente, pero bueno, he querido señalar muchas partes. Es que, de verdad, a mí me ha resultado muy graciosa la obra, sobre todo hay partes que siguen, con las que me he reído mucho. Bueno, Carlos Robledo no utiliza no sé, no utiliza ninguna técnica así para poder articular el humor. Es bastante simple. Utiliza juegos de palabras, la ironía, el sarcasmo, pero es un humor muy simple. En obras que se han analizado en este ciclo, me he dado cuenta de, claro, que el humor era mucho más complejo, con un trasfondo, con una crítica social a veces. Bueno, pues en esta obra no hay nada de eso. Es un humor mucho más sencillo, más simple, pero que, bueno, que también causa su comicidad, ¿no? Yo pienso. Hay humores de todo tipo. Y bueno, yo he establecido esa tipología que la he basado en la temática de las partes en las que había un tinte más humorístico. Todas estas se pueden resumir en choque cultural, porque él aprovecha ese impacto que crea entre una cultura y otra para crear el humor. Pero bueno, he querido hacer más tipos y me he basado en los títulos en los problemas que puede llegar a tener un viajero cuando se enfrenta a estas situaciones. ¿Y cuáles son? Pues los encuentros con animales, porque Carlos Robledo va a parques naturales donde no hay vallas como en el zoo, entonces, claro, la naturaleza es impredecible. Luego el choque cultural, como ya os he dicho, la confusión entre lenguas, que es una de las dificultades que más tenemos al viajar. El humor escatológico, bueno, porque me pareció bien resaltarlo, fue uno de los momentos que me resultaron más graciosos y siempre en los viajes el problema es para ir al baño. Y por último, pues eso, problemas con los transportes, porque también es uno de los factores en desplazarse por el país. Y bueno, en encuentros con animales, esto ocurre perdón, en el norte de Botswana en 2003. Carlos está en medio de, bueno, siempre está en medio de la nada este hombre, pero bueno, está como en un río con una, bueno, la llama gondolera, barquera de muchas maneras, que le está llevando para ver aves, aunque también se encuentra siempre con otro tipo de animales. Y bueno, aquí primero han visto un hipopótamo y luego de repente se encuentran con un elefante. La gondolera no sabe nada de inglés, sabe dos palabras, que es foto, foto, no problem. Y claro, Carlos Robledo, que es un biólogo, es muy consciente de los problemas que pueden llegar a tener si se acercan mucho al elefante, que es un animal que se asusta fácilmente. Y entonces, claro, le dice, cuando nos vamos acercando, le pido de nuevo a la gondolera que se aleje lo más posible, pero ella insiste, foto, foto, no problem. Cuando ya estamos orientados en línea con él, cabecea erguiendo la trompa, barrita con fuerza, el espectacular sonido al de un tiranosaurio rex. Yo me encojo y no quiero ni mirarle, pero sí que me giro por el lado contrario hacia mi barquera que me dice, no problem. Ahora sin quitar ojo al evidente peligro. Ojo que la barquera ya se está empezando a preocupar, porque claro,
ya ve que el elefante se está inquietando, pero ella sigue acercándose, sigue acercándose. Y al final el elefante pues levanta sus patas, las deja caer con violencia, provoca un chapoteo, Carlos se inquieta todavía más, entonces la timonel pues sigue diciendo que no problem, no problem, aunque ya sus brazos empiezan a temblar. Y luego ya cuando Carlos dirige de nuevo la mirada a su barquera, se da cuenta de que ya no está en la popa de la embarcación y que corre para salvar su pellejo. Y dice aquí Carlos, corre entre los ranúnculos para salvar su vida chapoteando como un antílope. Y bueno, no he podido poner el fragmento entero, pero luego Carlos también salta de la barca, porque claro, el elefante ya está levantando las patas y eso ya peligro. Y bueno, luego ya en la última parte dice, recupero oxígeno y pulsaciones y regreso chorreando hacia el Mocoro como así hace mi barquera. La miro y pregunto, no problem, y me descubre que sabe otras 2 palabras más en inglés, elephant dangerous, mostrándome una sonrisa llena de dientes blancos como el marfil. Bueno, aquí hice la comparativa de los dientes blancos como el marfil, como los colmillos del elefante. Este es otro momento que tiene con animales, que es en la isla de Borneo en 2011. Está con Sara, esto es de la segunda parte. Y bueno, está en un parque viendo orangutanes. Este es uno de los pocos viajes en los que el motivo del viaje no es el pájaro, sino más bien otra especie de animal, que son pues eso, los orangutanes y otros tipos de monos. Y bueno, dice así, empezamos a desandar el camino hacia el pueblo por la pasarela que lo conecta con el cobertizo, donde hemos descansado, y entonces el orangután decide moverse. Salta de la barandilla en la que ha estado holgazaneando, nos adelanta y se sienta caprichosamente en medio del camino sobre las tablas de madera. Multitud de turistas nos rebasan a empujones para retratarlo y nosotros esperamos pacientemente tras ellos. El primate parece posar para las fotos e incluso deleita al personal con una voltereta. Bueno, uy, perdón. El orangután ya es mono de feria literalmente, o sea, ya posa y todo para las fotos. Y os podéis imaginar la escena de ahí, todos los turistas haciéndole fotos, tal, el otro posando, y Sara y Carlos así un poco más retirados, porque bueno, nunca les gustan las aglomeraciones. Y entonces dice Sara, Carlos, el orangután no para de mirarme. Y entonces Carlos dice, ¿cómo que no para de mirarte? Y Carlos comienza a observar al orangután más detenidamente y dice, observa al animal con más atención. Le estoy diciendo con sorna a Sara que es mucha casualidad que con toda la gente que hay, justo se esté fijando en ella. Cuando de repente el orangután se yergue, avanza a 4 patas hasta el numeroso grupo de turistas, la gente comienza a apartarse, se pone en pie y evitándome, alza su mano y coge la de Sara. Bueno, es que esto a mí me parece increíble. Yo no sé si aquí esto se lo ha inventado o no, pero vamos, es maravilloso. Y luego dice, la muchedumbre lo flipa y yo no puedo creer lo que estoy viendo cuando el orangután se sale de la pasarela y comienza a dirigirla hacia el bosque. Sí, porque luego el orangután, claro, la tira de la mano de ella y todos se quedan quietos porque como tú le hagas algo al orangután, claro, es capaz de aniquilarte. Entonces, al final, bueno, si queréis, bueno, lo voy a contar, sí. Al final no pasa nada, no se va al bosque ni hace de Tarzán, Sara. Al final creo que viene alguien del parque y consigue que le suelte la mano, pero claro, la pobre estaba asustadísima. Imagínate ahí que te está dando la mano el mono y te lleva hacia el bosque. Y bueno, ya voy a pasar al choque cultural. Eh, este es de las que más gracia a mí me hacen, el choque cultural. Sobre todo porque yo lo pienso y digo, jope, es que todo lo que le ha pasado a él, realmente si yo me encuentro en los mismos sitios, me podría pasar lo mismo. Quiero decir, al final no son tan descabellados los momentos que describe, son yo creo que bastante verosímiles y realistas. Este primer fragmento es de la costa atlántica marroquí. Están en un coche y entonces se encuentran a 2 niños que están en la calle y les ven así como que son niños de la calle, pobres, que no tienen para comer y como les sobra botellas de leche, pues le dice Carlos a Silvia, que es su copiloto, que baje a regalarles las botellas. Y entonces pasa esto. Paro el coche y le digo a Silvia, mi al copiloto, que se baje y le regale la botella de leche de cabra a un niño y una niña. Abre la puerta, baja con la botella, sonríe a los jóvenes estudiantes y estos salen espantados corriendo como gacelas. Más tarde sabremos que las brujas de los cuentos con los que se asustan a los niños en Marruecos siempre tienen el pelo rojo, como así luce Sara. Digo Sara, pero, uy, Silvia, perdón.
Y bueno, pues eso, al final es desconocimiento de la cultura del lugar, porque aunque tú te leas la guía de turno de Lonely Planet, pues no vas a saber todo el entramado cultural que tiene esa civilización. Y eso también les pasa en China, que, ay, es que el episodio, la historia de China, la de Rusia y la de Nepal, no sé si es porque son países más lejanos, pero son las que a mí más me resultan interesantes y graciosas. Aquí ahora mismo está en un... Ah, sí, sí, está en un hotel, es ya de noche, no quieren salir a cenar y entonces, bueno, dicen, vamos a cenar aquí en el hotel y dice, estamos cansados, nos apetece ir a buscar el lugar adecuado y Manolo y yo decimos tener algo en el restaurante del hotel. Montamos en el ascensor y Manolo está convencido de que el restaurante está en la última planta. Y como no tengo ganas de discutir, me dejo sumiso arrastrar por su peligroso instinto. Salimos del ascensor y al girar hacia la izquierda nos encontramos con 50 chicas de rasgos orientales en escueta ropa íntima. Todas ellas nos miran entre sorprendidas y divertidas. Mientras nosotros, en contraste, sufrimos un sincronizado shock. Sin decir palabra, comenzamos a caminar hacia atrás. Nos giramos coreográficamente. Tenemos la suerte que el ascensor sigue donde lo hemos dejado. Nos montamos apresuradamente y se cierra la puerta. Transcurrido un incómodo rato nos miramos, sonreímos y Manolo me dice muy serio, se me ha quitado el hambre. Y bueno, no lo he puesto, pero Carlos también dice que a él también. Bueno, otro de los momentos así que yo he querido destacar en esta presentación es en Venezuela, 2009. Les invitan una familia a pasar la noche vieja con ellos y entonces ya van a ser las 12 y les dan una copa de champán. Uno por un lado de la copa, otro le da el champán por otra y entonces también le dan un sospechoso papelito blanco y un bolígrafo. Y entonces dice, me quedo mirando el espacio en blanco. Así, me planteo seriamente no escribir nada y listo. ¿Por qué? Porque le han dicho que tiene que escribir un deseo, hacer una bolita, meter el papel dentro de la copa y luego tragárselo todo cuando den las 12. Y bueno, es que Carlos Robledo, al ser, yo creo que es porque es biólogo, pero bueno, tampoco quiero ser muy prejuiciosa, pero es un poco hipocondríaco, es decir, cada vez que le dicen, trágate algo, haz, ponte esto, haz algo, siempre él diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero meter nada en mi organismo. Y entonces, claro, dice, me quedo mirando el espacio en blanco y me planteo seriamente no escribir nada y listo. Además, ¿qué tradición es esta? Tragar papel como si fuera una cabra. Al final creo que sí se la traga por compromiso. Bueno, al principio es un poco reacio, como ya estamos viendo. Y bueno, el siguiente fragmento es en Irkutsk, Rusia, 2010. Y así están en un tren, no sé si es el transiberiano, bueno, era un tren. Y claro, Carlos no tiene mucho presupuesto y tienen que compartir habitación con otros ciudadanos y normalmente, pues claro, allí en el tren ese, pues casi todos son rusos y encima son literas y el ruso va medio borracho y al final estaba dormido pero luego se despierta y se pone a hablar con ellos y entonces se sorprende al oír que venimos desde Irkutsk. Nos cuesta convencerle de que nuestro único propósito de haber viajado a Rusia ha sido ver pájaros y rompen carcajadas cada cierto tiempo, pues no da crédito a nuestra historia. A mí ya me empieza a escamar que le haga tanta gracia lo que le contamos, y quiero pensar que sus exageradas reacciones se deben al incipiente estado de ebriedad. Sonríe de nuevo, nos mira y dice, Now in Russia you are ornithologist, maybe. El tipo se ha puesto muy serio, se acerca a nosotros todo lo que le permite la mesa, y todavía, con mis binoculares asidos en su mano, noto que ha cambiado el ambiente. Da por terminada la premeditada pausa dramática y concluye lapidariamente. Years ago, in Urs, you were spies. Y para terminar la convincente performance, hace un internacional gesto con su dedito índice recorriendo despacio su adiposa garganta hasta alcanzar una yugular perfectamente esclerotizada. Absorto con lo que acabo de contemplar, me pregunto quién coño es este tío y si todavía en este país existen rescoldos del KGB. Bueno, cosas que te pueden pasar en Rusia. No sé si es que, de verdad, yo no sé si realmente todo lo que está contando es cierto, pero bueno, yo confío en él y creo que realmente se te puede llegar a pasar en un tren en Rusia. Y este fragmento también es de la historia en Venezuela en 2009. Así, también es de la fiesta de Nochevieja, en la que, claro, pues en las fiestas todo el mundo baila y estamos en Venezuela, entonces, claro, se pone merengue, cumbia, vallenato, bachata, reggaetón y, claro,
Los invitados empiezan a bailar y todos, niños, jóvenes y mayores, lo hacen con evidente solvencia. Para colmo, la populosa parte venezolana de la fiesta parece estar de acuerdo unánimemente en que los españoles debemos participar, especialmente el pícaro abuelo que no para de repetir: apechugadito, se baila apechugadito, y sintiéndonos en deuda, danzamos, por supuesto de forma harto ridícula para gran satisfacción del personal. Estaba claro que la cena no os iba a salir gratis, porque les invitan a la cena, entonces bueno, como, como compensación, bailáis con nosotros y nos reímos un rato. Y bueno, la siguiente también es de Rusia. Ah, sí, esta es, sí, claro, tengo que acordarme. Sí, están en... mm, sí, es un templo. Les tienen que llevar en coche a la estación de autobuses, a Carlos y a su compañero, porque normalmente, como son lugares muy recónditos, no hay un hotel y si lo hay, pues será muy caro. Entonces, que normalmente se quedan en casas de otras personas que alquilan una habitación o algo así. Entonces, están en casa de una pareja de rusos y les llevan a la estación, pero antes paran porque el yerno y la hija de la pareja eh, tienen que ir a un templo porque no pueden tener hijos y entonces, bueno, tienen que dejar algo en el templo. Y que así, yo no sé si es la resaca, porque estamos en Siberia, porque sigo escuchando al chamán relatando por lo bajo o si es por los trapos de colores, pero estoy flipando. Ah, sí, porque está borracho, porque se ha emborrachado de vodka con el ruso de la casa. Y dice Carlos, y todavía falta lo mejor. Entramos en el templo, miro a mi alrededor, y salvo por unas velas dispuestas sobre un reducido altar en la pared opuesta de la estancia, no queda un solo centímetro cuadrado en el que no haya un muñeco mirándome con sus ojos de canica. No son cientos, sino miles las figuras de trapo, papel, plástico, madera de diferentes tamaños, algunos vestidos y otros impúdicamente desnudos, unos mancos, algunos cojos y muchos tuertos. El yerno abre la bolsa, saca la muñeca con trenzas y junto a la hija de Gran Buriato, el Gran Buriato es el ruso que les ha acogido en la casa. La depositan con cuidado en un estratégico punto del altar, tan cerca de una vela que están a punto de quemarle el pajizo pelo y provocar una escena de película de Halloween. No, claro, imaginad la escena, está él ahí medio borracho, entran en el templo y tienen que dejar la muñeca esa para que así la chica tenga más posibilidades de quedarse embarazada. Todos ahí mirándole seriamente, los muñecos clavándole sus ojos de canica, en fin, un espectáculo. Y bueno, ya pasar a confusión entre lenguas. A ver, esta primera diapositiva no es una confusión, sino juegos de palabras que Carlos Robledo hace cuando no sabe pronunciarlo o porque, bueno, los guías turísticos pues tienen nombres complejos y las lenguas son muy distintas entre sí, así que siempre hace como juegos de palabras para apodarles cariñosamente. Y he extraído estas tres partes en las que lleva a cabo pues estos juegos de palabras, ¿no? El primero es en Nepal, 2007, y dice: todos estamos de un excelente humor. Hemos conectado rápidamente con Arjun, pronunciado Atsun, que le hemos apodado cariñosamente como Aftersun. Bueno, y el siguiente también es en Rusia, que es: nos recibe Andrei, que resulta ser el hijo tonto de la dueña. Por lo menos, a pesar de su ausencia de empatía y su incapacitación social, habla un aceptable inglés, terminado cada frase con una sonrisilla incómoda y a menudo inapropiada. Vagabundeamos varios días por Irkutsk, esperando a que el inútil de Andrei, Andresito, como le llamaba Manolo, nos devuelva nuestros pasaportes. Bueno, esto es algo que siempre hemos hecho todos, de que viene alguien con un nombre más difícil, no nos cae bien y entonces, pues bueno, le apodamos Andresito. Y el último ya en ese Svalbard, en 2013, que dice: nuestro guía para el paseo va a ser el viejo y rojizo Bob. Bob Esponja le llamamos, pues se pone bonito de tinto en las cenas. Claro, el tío debe ponerse fino de a vino y entonces, claro, Bob Esponja por todo lo que absorbe. Y de que con su rifle al hombro nos indica que le sigamos. Y bueno, ya estas dos partes sí que es confusión, porque es que, bueno, también es que Carlos Robledo va a lugares muy poco turísticos, entonces, claro, pues hay menos gente que sepa inglés y tiene estos problemas con las lenguas, ¿no? En Hungría, por ejemplo, Manolo, que es uno de sus compañeros, tiene un amigo húngaro y que se llama el señor Polla y entonces, bueno, claro, hacen chistes de todo tipo con ese nombre
y les invita a cenar y entonces Manolo no para de decir chocolate, chocolate indistintamente cuando quiere decir hola, gracias o lleno de diésel porque llevan un coche. No sé lo que es chocolate porque lo intento buscar, pero bueno, creo que es chocolate, pero no lo tengo muy claro porque no está en el alfabeto correcto, no está en cirílico, creo. Entonces, pues claro, no pude averiguar bien lo que significa. Y en el siguiente es en Svalbard, en 2013, y sí, están en un barco con unas señoras mayores italianas. Entonces, como están viendo esos polares y los osos están muy lejos, Carlos Roledo siempre lleva sus binoculares o los prismáticos y bueno, pues decide dejárselos a las señoras para que puedan también ver los osos. Entonces, la última de las señoras, que es más delgadita, sí, le dice que es tan delgada que parece exprimida, le retiran los ojos del ocular y entonces dice velo, molto velo, porque son italianas. Y entonces, claro, él asiente, tal, y entonces dice ya bellísimo il leone. Y entonces, claro, se queda alucinando a Carlos porque dice que león si es un oso. Y entonces, claro, las otras señoras que van con ella la corrigen y dicen, no, no es, ma, qué cosa, no es un leone, es un orso. Y la otra confusa mira otra vez por el ocular y dice, ah, es un orso bianco, bellísimo. Y ahora señalando el telescopio me dice, máquina fotográfica profesional. Bueno, la señora no se entera de nada, porque no es una máquina fotográfica, ya que son unos prismáticos y no es un león, es un oso. Pero bueno, estas cosas pasan. Y bueno, como no tengo mucho más tiempo, es también en Rusia, está intentando coger un autobús, no saben, claro, no tienen ni idea del alfabeto cirílico y entonces tienen un modelo que han sacado en internet para poder pedir los billetes del autobús y la señora pues se lo deniega todo el rato y les dice niet, niet, porque no ponen lo que ella quiere que pongan en el modelo este y bueno, al final tienen que hacerse 3 veces la cola y ya por fin consiguen montarse en el autobús. Y del humor escatológico solo he cogido estas dos partes. La primera es en el Sáhara marroquí, que están en un albergue con unas tiendas y entonces Carlos pregunta por la localización del baño porque encima creo que está malo, está enfermo. Y claro, le señala una chocita sin puerta con un retrete y entonces claro, se queda con un careto y su tinerfeño colega, sí, este es su compañero, pues le anima a superar mi legado de godo colonista opresor, trazar mi propio camino vital y comenzar mi catártica metamorfosis imitándole. Quiere que busquemos algún arbusto o ligera umbría dunar para que en el dual acto fisiológico nos fundamos con la naturaleza. Vamos, en resumen, que quiere que vayan a hacer sus necesidades al campo y al final lo hacen. Y bueno, no le he puesto toda la parte entera, pero creo que es este momento en el que están los dos cada uno, bueno, no en el mismo lugar, están separados y pasa una estrella fugaz y justo los ilumina mientras hacen sus necesidades y bueno, sí, es muy cómico. Luego la siguiente es en Nepal y le pasa que, claro, está diluviando, llueve un montón, se mete en el saco de dormir, pero claro, quiere ir al cuarto de baño, va, se cala entero, porque claro, está en otro edificio el baño, se cala, vuelve otra vez al saco y se despierta a las 4 de la mañana, no puede dormir y entonces le entran ganas de ir al baño y no quiere volver a mojarse porque esa ropa se tiene que poner al día siguiente, en fin, un dilema. Y entonces toma una decisión y prefiero leerla porque describirla me va a resultar complicado. La decisión está tomada. Saco la cabeza para asegurarme que nadie ha salido para ir al baño en forma apropiada. Me bajo el pantalón y sintiendo una mezcla de alivio y culpabilidad, comienzo a orinar viendo como el parabólico chorro se pierde en el diluvio como lágrimas en la lluvia. Me tranquiliza comprobar que nadie que estuviese despierto podría detectar cambio alguno en el monótono ruido del aguacero. Bueno, pues eso, tenía ventana en la habitación, entonces se le ocurre esta brillante idea. Y ya por último, los transportes. Es un poco tarde, así que voy a leer solo este de China. Bueno, sí, voy a leer este de China, os lo explico un poco. Están en un autobús y bueno, le encienden la pantalla y entonces él se piensa que va a haber una peli de estas de Kung Fu, de monjes Shaolin que repartan estopa de la buena
y le decepciona que en vez de su película de Kung Fu, pues le ponen un videoclip así muy edulcorado, de una pareja de enamorados, así en un idílico jardín de cerezos, bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Y encima la música está a un volumen muy alto. Y entonces de repente, cuando los amantes comienzan a cantar, salen unos subtítulos debajo y entonces se ponen a cantar todo el autobús entero a coro la canción, con una emoción tal que cuando acaba el videoclip se ponen a aplaudir. Todo, claro, todos estos chinos ahí, todos aplaudiendo. Y entonces, claro, canta hasta el chofer, os podéis imaginar la escena. Y entonces él inmediatamente dice que le recuerda a ese ambiente del restaurante chino al que va con sus amigos en Plaza España, en Madrid. Y alucinado totalmente con el playback que se acaban de marcar todos. Y luego en Finlandia, en este también, que está en un coche y entonces va con Sandra y con Manolo. Manolo está enfermo, entonces se duerme y Carlos conduce y de repente se les cruza un reno y Sandra, claro, dice, ay, qué bonito, me encanta. Y entonces él dice que eso pues demuestra una estúpida insólita hacia el mundo animal, porque él es consciente de que el reno, si les pilla, vamos, los mata. Y este es en Nepal también, que están en un helicóptero y una azafata le hace entrega de un manojo de algodón. Y entonces en un primer momento él piensa que es un aperitivo, pero luego observa al resto y ve que se lo pone en los oídos. Y entonces él lo descarta inmediatamente meterse eso en sus orificios. No, 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 porque ya os he dicho que es bastante reacio a este tipo de cosas. Y de repente, claro, el piloto enciende el motor, las hélices y los motores hacen un ruido tremendo, un ruido que es insoportable y al final pues dice, procedo a abrocharme el cinturón ya con 2 espumarajos de algodón asomados por las orejas, porque ya es imposible. Y luego también es en Rusia, están en un autobús, después de preguntarle 70 veces al conductor que si van, que si este es el autobús correcto, que si este es el autobús correcto, pues entra y está lleno. Van al final que hay asientos libres y se dan cuenta de que los asientos traseros no tienen reposacabezas y además el viaje dura 11 horas y llegan a las 7 de la mañana y la tienen que dormir. Y además el chofer no ayuda porque, vamos, conduce de una manera que, claro, que tratan de no romperse el cuello con los baches y los rebrincos, porque, bueno, debe de conducir de una manera muy agresiva. Y además creo que ese es el momento en el que el chofer les para en el pueblo de al lado, no en el que ellos querían, que era Arsan, y entonces les descuadra todo el viaje. En fin, cosas que ocurren. Y ya por último, sí, muy, muy deprisa, voy a leer un poco las reflexiones que Carlos saca muchas veces cuando hay un choque así cultural muy grande que le hace sopesar y comparar su situación con la del país en el que se encuentra, pero no desde una perspectiva triste o que le dé lástima, sino desde un pensamiento más reflexivo, ¿no? Como intentando ver la suerte tremenda que él tiene de haber nacido donde se encuentra. Aunque primero también hace una exaltación a la belleza de la naturaleza, ¿no? Un poco el locus amoenus. Y bueno, os leo si no. Sí, la del Parque Nacional de Alaska, que es más bonita. Es una escena en la que está, está lejos, pero puede ver como una loba lleva comida a sus crías. Y entonces la describe un poco la situación. Y dice así, a pesar de la sensación de violencia que me ha provocado la sangre aún oxigenada que goteaba entre los caninos de la hembra, he asistido a uno de los momentos más inequívocamente absorbentes de mi vida, y me siento incómodo y frágil al pensar en mi inutilidad al lado de esta pareja de cánidos, que no solo han sido capaces de abatir un ungulado de enormes proporciones, sino que trabajaba sin descanso para que su prole se alimentase antes de que un oso detectara el cadáver y se complicase la ya dramática de por sí situación. Y bueno, en China también hace otra descripción parecida a esta. Luego también es muy partidario a regresar al hábitat natural, ¿no? Él ha nacido en Madrid, en la urbanita, como él dice, y siente cada vez que va al exterior, a las montañas, cuando escala algunas en Nepal, pues eso debe de ser muy, muy impresionante, ¿no? Y,
Y eso es ese fragmento de la derecha, ¿no? Que dice, me siento vacío y completamente desbordado. Nunca pensé en poder estar en un lugar así. Solo siento una estúpida gratitud por verme rodeado de estas montañas mentalmente inabarcables para un urbanita. Y sé que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacer el esfuerzo para poder contemplar este amanecer. Él siempre aboga por eso, por reencontrarnos con nuestra parte más animal y conectar con la naturaleza. Y en el fragmento de la izquierda, no lo voy a leer, pero bueno, os lo describo, están viendo belugas y entonces se acuerda de, bueno, es la típica foto del Oceanographic de Valencia, ¿no? Las belugas. Y entonces dice eso de que pienso en la primera vez que vi uno de estos cetáceos en su minúscula celda acuática en el Oceanográfico de Valencia. El recuerdo simplemente me provoca dolor, porque, bueno, es un biólogo, entonces, claro, todos los TOS y los oceanográficos y todo esto, él los repudia un montón. Y por último, pues he señalado estas dos de impacto cultural, ¿no? De eso que estaba comentando antes, de cómo él tiene estos choques en los que se da cuenta de que tiene una inmensa suerte solamente por el lugar donde ha nacido, ¿no? Esto que a veces nos replanteamos cuando vemos las noticias de Jope, la selección natural es muy caprichosa y realmente tenemos lo que tenemos por donde hemos nacido mayoritariamente. Y bueno, en la costa atlántica marroquí le pasa esta situación en la que están comiendo en un restaurante y pescado frito y entonces, claro, les está muy rico, terminan y solo quedan las raspas en la mesa. Y dice así, cuando hemos terminado y solo quedan en la mesa espinas y raspas de pescado, se acerca al camarero y le pedimos 4 tés de hierbabuena. Los teleros se los trae y entonces el camarero llama a los chavales que se encuentran ahí en la calle, pues creo que no sé si, bueno, les llama de alguna manera, con gestos, y esos chavales se precipitan corriendo hacia la terraza donde se encuentran, se cogen los restos de la comida, que son, vamos, raspas y restos de lo que queda, y se lo meten en las bolsas tan contentos. Y entonces dice Carlos, por primera vez en mi vida siento vergüenza de mi condición y me siento culpable de mi suerte. Un té dulcísimo se ha vuelto amargo y sé que una pieza importante se ha descolocado en mi cerebro para siempre. Aquí él es cuando se da cuenta de eso, de la desigualdad. No eres tan consciente hasta que no la ves con tus propios ojos. Y bueno, está en Colombia, están con unos ciudadanos de una tribu que se llaman Abelardo y Víctor, y entonces dice Abelardo, aquí fue, aquí mismito. Preguntamos con curiosidad qué fue lo que pasó aquí mismito. Y Víctor toma la palabra para explicarnos que el tronco que estamos viendo se venció justo tras pasar él y aplastó a su nieta, la hija de Abelardo, que le seguía un par de metros. Aquí mismito, repiten casi a la vez. Y Wilson es el guía turístico, pregunta, ¿aquí mismito? Y Abelardo contesta, aquí mismito, sí. Y sin más siguen su camino, charlando de sus cosas. Miro al árbol que mató a la niña y pienso que quizá debamos aprender algo de esta gente en lo referente al significado de la vida y la muerte. Es eso, ¿no? Se pueden hablar de la muerte de la pobre niña como si fuera, pues, no sé, aquí pasó donde me caí. Y no hay ningún tabú ni ningún reparo de decir que fue aquí mismito, y luego me pongo a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Es eso lo que se plantea en esta parte. Y bueno, ya por último, pues esta frase de todos los hombres sueñan, pero no de la misma manera, de Thomas Edward Lawrence, que es como una especie de mantra que todo el rato Carlos Robledo va introduciendo en algunos momentos de los viajes, ¿no? Que él sirve pues eso, como una manera de él pensar que aunque tú seas muy distinto, que seamos muy distintos culturalmente de otras personas, al final todos soñamos, ¿no? Y aunque no sea de la misma manera, todos tenemos esa capacidad de soñar, esa capacidad de hablar, de comunicarnos, de sentir. Entonces, no somos tan diferentes como realmente nos pensamos. Y bueno, pues eso, muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que no se haya sido muy pesada. Y nada. Gracias a ti, Sara. Yo creo que has motivado a los asistentes y a quienes luego vayan a entrar en la grabación por curiosidad cuando esté ya subida en YouTube para acercarse a esta obra que pienso que es posiblemente
una de las más difíciles de analizar del conjunto del ciclo de este año, porque efectivamente tu análisis lo ha dejado muy bien trazado. Estamos, si tenemos que preguntarnos por el género al que podríamos adscribir esta obra, pues no llegamos a tener con claridad un término que pueda precisarlo, porque participa de varios modelos a la vez. Es decir, que todo lo que ocurre es real, ¿no? Los viajes son ciertos, son 26 expediciones que lleva a cabo con grupos de compañeros a lo largo de un conjunto de años, desde 1999 a 2018, y diríamos, bueno, pues es este libro de este tipo de libros de exploradores que van dando cuenta detallada de los lugares que visitan, de las observaciones que realizan, ya sea de la naturaleza, de la cultura, de las civilizaciones a las que llegan, el arte, pero no llega tampoco a encajar bajo ese formato, ¿no? Es verdad que en principio podemos decir es un libro de viajes, porque lo es. Hay 26 itinerarios que están meticulosamente descritos, aunque tampoco trazados de una forma que nos permita reconstruir de una manera cierta el viaje. Y diríamos, pues es un libro para ornitólogos o para amantes de la naturaleza, porque las especies que están siendo avistadas de aves o de otros animales, tanto marinos como terrestres, están marcados con negrita, ¿no? Pero no nos ofrece ninguna característica de cómo son esas aves o de cómo son esos mamíferos o de cómo son pues, los rorcuales o las ballenas, sino sencillamente quiere dejar constancia de que ha cumplido, ¿no?, el objetivo de ese viaje porque lo tenía trazado para llegar a ese punto y poder ver pues tal pájaro, tal animal, ¿no?, como uno de los lugares del viaje. Entonces, se nos escapa, ¿no?, la denominación que podemos llegar a darle. Es verdad, y Sara ha acertado al indicar que posiblemente este profesor de instituto, lo que después de contar anécdotas a alumnos de distintas promociones, pues se ha visto motivado por ellos, ¿no?, a pasar todo ese amplio anecdotario muy jugoso a unas páginas de un libro, y eso ya le ha llevado a tener que dar un formato a ese libro en el que juega con varias modalidades a la vez, ¿no? Si yo tuviera que darle un nombre a esta obra, sería el de una miscelánea narrativa, porque verdaderamente lo es. No llega a ser una novela, pero el tratamiento que prevalece finalmente llegaría a ser el de desarrollo narrativo, como ha estado explicando Sara. Claro, aquí tenemos un pacto que se establece entre el autor, que es al mismo tiempo el narrador, que es al mismo tiempo el personaje, y nos estaríamos moviendo pues dentro del campo de la autobiografía. Pero luego hay unos capítulos que son los que a mí más me han interesado a la hora de intentar buscar a esta obra algún sesgo distinto al que sería, pues eso, ¿no?, la típica acumulación de anécdotas realizadas a lo largo de sus 26 viajes. Y son esos interludios que ha destacado Sara, 5 en la primera parte, otro en la segunda parte, que transcurren básicamente en Madrid y que nos quieren describir el medio ambiente en el que él se mueve. Un lugar de residencia, podemos considerar pues casi humilde, ¿no?, muy normal, en el barrio del Pilar, ¿no?, porque este hombre, pues claro, indudablemente todo lo que gana, pues lo debe de ahorrar para organizar estas expediciones de observación de avifauna en las que participa. Entonces ahí es donde vemos realmente quién es el autor, ¿no?, y cuál es la catadura, ¿no?, de esta conciencia narrativa que se va construyendo a lo largo de estos casi 20 años y que va evolucionando
a la par que va sufriendo pues bastantes situaciones, ¿no?, que llegan a ser comprometidas. Algunas pueden llegar a ser humorísticas. Por ejemplo, hay uno de estos interludios, ¿no?, que a mí pues personalmente, claro, me hizo bastante gracia, en donde iba en largos desplazamientos de tren o de metro, sacando de un sobre naranja unos exámenes para corregir, porque no tenía en ese momento pues otra cosa mejor que hacer para ganar tiempo, ¿no? Y bueno, pues los que somos profesores, ¿no?, y hay algunos asistentes también aquí, seguramente pues nos habremos visto en ese mismo brete, ¿no?, de sacar de la cartera pues un fajo de exámenes para ir adelantando un poco el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que a Carlos Lozano le tocó la mala suerte de tener como compañero de ese viaje a un borracho enloquecido que le arrebata los exámenes y le dice que en el tren está prohibido corregir exámenes y no se los quiere devolver, y tiene un enfrentamiento con él realmente singular, ¿no?, en el que debe huir y escapar de la estación para que para no ser pillado por este individuo extraño, ¿no? Entonces, bueno, esas son anécdotas de otro tipo, ¿no? Y ocurre lo mismo cuando describe, ¿no?, en el barrio del Pilar, descubre casualmente que en la pletina, o como se llama, de donde está colocado el número de la casa en la que vive, oye un ruido y se da cuenta de que unos carboneros, son unas aves pequeñas, han puesto un nido, ¿no? Y desde entonces, claro, él se dedica a observar la evolución de ese nido hasta que ya ve que ha sido abandonado por los pájaros, ¿no? Entonces, bueno, es alguien que tiene una sensibilidad muy especial, ¿no?, una capacidad de fijarse en el entorno, e incluso de una manera bastante agresiva cuando cruza un lugar en el último de los interludios y observa pues a un grupo de fumadores de hachís que están con unos altavoces, con unos ruidos verdaderamente ensordecedores, pues se imagina, ¿no?, llevando una hiena, ¿no?, y azuzándola contra estos individuos que son incapaces de apreciar la armonía del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, claro, más allá de las peripecias de esos viajes, que son todas curiosísimas, porque se recorren los 5 continentes y llega a los lugares más insospechados, están estos interludios, y está sobre todo, lo ha destacado también Sara, el valor que llega a tener ese entreacto que coloca antes de empezar la segunda parte, y que es una suerte de visión onírica. Es decir, los que hemos leído pues distintas obras en donde hay sueños alegóricos, más o menos sufre como una suerte de desplazamiento a un otro mundo, en el que se le aparece en la visión una figura femenina que va a ser la de esta mujer, Sara, que lo acompañará ya en la segunda parte, y que es la que hace, ¿no?, que el libro se divida en esas dos secciones, después de haber tenido una ruptura sentimental que, según llega o deja entrever, pues es bastante desdichada para él. El encontrar a la que va a ser la compañera de su vida, porque es alguien especializada en biología marina, pues bueno, le colma, ¿no?, de algún modo, y le lleva pues en esa visión a dar cuenta, ¿no?, de ese acercamiento a esta figura, y del modo en que llega a encontrar con ella la persona que necesitaba pues para dar un sentido realmente a todo lo que era su existencia, ¿no? Dice: hoy, sin que sirva de precedente, he decidido hacer una excepción e invitarte para compartir el final de la tarde. Entonces, está actuando como narratario, ¿no?, esa figura femenina, que luego tendrá nombre, será Sara, y ahí es donde ya observamos que hay alguna complejidad en el uso de las técnicas narrativas, ¿no?, y que la obra pues no es solamente una mera acumulación de estos viajes contados con bastante gracia. Yo no voy a añadir
ningún dato más, porque Sara, la nuestra, ¿no? La ponente, lo ha abordado, ¿no? En el sentido de que ha sacado las anécdotas que podemos llegar a considerar las más risibles, ¿no? Por el tratamiento que llega a darle en este sentido, también porque, claro, los personajes con los que va, pues le dan mucho juego, ¿no? A la hora de llegar a referir esas anécdotas, ¿no? Si es caso, añado solo un comentario, ¿no? De uno. Fernando, creo que no te escucho. Es que he movido un momento esto. Bueno, estaba indicando que Sara ha referido o ha señalado los episodios humorísticos, además con las 4 categorías que ha señalado, y yo estaba añadiendo nada más que una cita, ¿no? Ya con esto acabo en un comentario que le hace Juanjo cuando visitan el Sáhara y le dice este amigo, compañero, la vida del pajareo es de las más duras que hay. Y esto puede actuar como un comentario metanarrativo, porque es cierto que evidentemente no hacen unos viajes de un turismo de lujo, y lo prueba pues esas italianas que se encuentran, ¿no? Y que no se enteran absolutamente de nada y que están viajando pues por puro placer porque les sobrará el dinero, ¿no? Están viajando, bueno, pues mirando, ¿no? Realmente lo que tienen que gastar, lo que pueden, cómo pueden economizar al máximo en cada uno de estos viajes, y jugándose, ¿no? En ocasiones la vida, como ocurre con el episodio del elefante, que lo ha destacado Sara, o con ese orangután que no se sabía muy bien hacia para qué se quería llevar a la otra Sara, que es la figura que aparece en la obra. Entonces, bueno, pues yo con esto acabo. Os animaría, en fin, a que leyerais esta obra. Se ve que por los 2 títulos que Sara nos ha comentado, cuando en lo alto, o este último, de por todos los escribanos hortelanos, ¿no? Con estas vivencias del zarapito fino, está tendiendo más hacia el orden de la ficción, ¿no? Que a lo mejor hacia el propio orden de esa autoficción naturalista, de esta miscelánea narrativa que es esta obra de Pajarito. Bueno, pues le doy las gracias a Sara porque la exposición ha sido muy completa, ¿no? Y era bastante difícil no aprovechar el dar cuenta de un texto que se nos escapa por completo de la ficción, pero bueno, tenía también estos vericuetos narrativos, ¿no? Los interludios, el entreacto, esos 26 capítulos dedicados a las excursiones, a las expediciones que lleva a cabo este hombre, Carlos Lozano, y que desde luego pues nos deja, ¿no? Con la miel en los labios, de decir, bueno, cuántos lugares hay para visitar y para poder sacar provecho a la naturaleza que nos rodea, esta riqueza de la biodiversidad de la que aún disponemos antes de que a lo mejor por cualquier crisis climática, ¿no? El mundo se acabe, al menos tal y como lo conocíamos. Muchas gracias, Sara, por la exposición que has hecho, y no sé si quieres añadir algo a los comentarios que yo he llevado a cabo antes de dar paso a los asistentes que quedan. ¿Quieres añadir algo, Sara? Nada, que a mí también me hizo mucha gracia el interludio del metro y del señor que le roba los exámenes. Me estaba riendo porque lo estaba recordando y digo, es que eso también es muy gracioso. Me da mucha lástima a veces, ¿eh? Porque le pasan unas cosas que tiene muy mala suerte este hombre. Efectivamente, o al menos el modo en que lo cuenta, ¿no? La ironía, el sarcasmo, ¿no? Que es el término que tú has empleado, Sí. porque como indicamos, él tiene una mirada ácida a veces, ¿no? Hacia un sector de la sociedad que indudablemente pues, no participa, ¿no? De ese amor hacia la naturaleza, o tampoco hace falta, ¿no? Al menos el amor hacia la propia vida en sí, ¿no? Y se dejan pues vencer pues o por las drogas o por la bebida o por cualquier otro tipo de diversión que
ajena realmente, ¿no?, a sacar provecho a lo que significa el vivir. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes de esta obra y el que él intentará transmitir a sus alumnos, ¿no? Yo creo que sus alumnos habrán tenido mucha suerte con Carlos Lozano como profesor. Bueno, damos paso a los participantes que quedan. Si alguien quiere añadir algún dato, si alguien ha podido hacerse con el libro, está en una editorial que está especializada exclusivamente, sobre todo en libros de pájaros y de excursiones, ¿no?, y de observaciones de la naturaleza. No sé si alguien quiere realizar alguna indicación o contar alguna anécdota que le haya ocurrido también con sus exámenes, porque sé que aquí hay profesores, ¿no?, que están ahora empezando y alguno más que... Sí, efectivamente, Emanuel, estamos totalmente de acuerdo, pero a veces hay que sacar el tiempo de donde no lo hay, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Muy bien, pues voy a cerrar la grabación y no os vayáis porque